Bueno, buenas tardes, profe y compañeros. Mi nombre es Gabriel Valerio Romero. Yo les voy a hablar un poquito sobre la sociedad micénica. Para comenzar, voy a simplemente a presentarme por acá, por la cámara. em, por una cuestión de cordialidad, prácticamente. Bueno, empezamos. La sociedad micénica es descubierta por el comerciante alemán Heinrich Schliemann, un entusiasta de la cultura antigua griega. Eh, en este caso, cabe destacar que él desde su infancia fue gran admirador de las historias épicas de Homero, como la Ilíada y la Odisea, que imagino que muchos de ustedes habrán leído cuando estuvieron en el colegio. Eh, En 1874 realiza excavaciones en la ciudad de Micenas y en 1886 en Tirinto, propiamente. Eh, en una tumba micénica descubre la máscara del rey o Anax también, Agamenón, y también descubre un palacio al cual nombra el Palacio de Néstor, el cual excavó en la ciudad de Pilos. Bueno, como dato interesante, y como ya se los mencioné, este señor Heinrich es un comerciante. Él no es arqueólogo como tal. Él simplemente era una persona que era entusiasta de esta cultura griega antigua, y que hasta este momento, cabe destacar, hasta este momento de la historia era considerada como un mito. Ni siquiera los griegos del periodo clásico tenían certeza de que eran muchas de las cosas que habían sucedido durante este periodo micénico. Em, Tuvimos que esperar prácticamente hasta comienzos del siglo XX, eh, con Arthur Evans, eh, que sí era un arqueólogo, para descifrar un poco más de qué se trataba todo esto del mundo micénico y separarlo finalmente de la civilización minoica, puesto que no había una división muy clara al respecto. Esto lo que hace es o abstraer al periodo micénico de la protohistoria y llevarlo a la historia como tal. Mm, no solo por relatos, sino por ya evidencia histórica material. Ok, seguimos. Las generalidades. Bueno, eh, es una civilización predominante que data de la Edad de Bronce como tal. Se ubica en la zona norte del Peloponeso y esto es una península griega que está unida a Europa por el istmo de Corinto y, y está en la parte austral de Grecia. Em, en su haber se expandió desde la costa hacia el norte y otros tantos territorios como la isla de Creta y también la costa noroeste del mar Mediterráneo. Em, su periodo, su periodo histórico como tal sería entre el año 1600 y 1100 antes de Cristo. Bueno, esto varía un poco dependiendo de la fuente documental a la cual hagamos referencia. A veces puede ser del 1580 al 1200, 1150, eh, etcétera. Em, Como les había dicho anteriormente, em, esto se fue considerado durante mucho tiempo parte de hechos fantásticos o mitológicos. Esto porque antes del descubrimiento de estos restos arqueológicos, solo se contaba con tradición oral, que fue transmitida a través de estas dos obras. Em, para proseguir,
llegaríamos a los asentamientos como tal y la ubicación geográfica. Em, bueno, aquí viene una división bastante clara al respecto del verde completo. Em, bueno, esto es la península del Peloponeso. Esta es la área del imperio como tal. Eh, el que está rayado con blanco, que serían estas áreas de aquí, y también en la isla de Creta, antigua, antiguo hogar de los minoicos, y que por cierto fue la civilización y el precedente más importante de los micénicos, los cuales cabe resaltar que adoptaron buena parte de su cultura como propia, eh, en lo cual destacaría los frescos, que son murales artísticos con representaciones de la población en general, peinados, entre otro tipo de cuestiones. Por aquí está también Rodas y si vemos acá, este es el reino hitita, lo que también podríamos llamar el imperio persa más adelante. Y aquí, esto es propiamente ya Asia Menor. Tenemos a Chipre eh, con una hegemonía hitita, pero con influencia fuertemente micénica, que era lo que se daba en toda esta zona de la costa de Asia Menor. Eh, entonces podemos ver que su influencia era sumamente poderosa y se dice también que hacia esta parte, esto que se ve acá, sería parte de Italia y también la isla de Sicilia. Eh, También se llega a tener influencia y eh, incontables comerciantes a lo largo de todo el Mediterráneo. Em, bueno, los asentamientos como tal em, ocupaban lugar en posiciones mm, destacadas que permitieran una práctica y efectiva defensa de las ciudades. Estos lugares, y hay que recordar que Grecia en sí cuenta con una topografía bastante accidentada que ya de por sí la hace compleja de transitar. Yo creo que todo esto lo hemos visto en diversas películas como 300 y demás. Bueno, eso no es una exageración. Grecia sí tiene una topografía accidentada que dificulta su atravesar su territorio. Em, bueno, Micenas como tal se encuentra en una colina de 278 metros de altura. Tirinto, por otro lado, está sobre un espolón rocoso que domina la llanura circundante. Y en el caso de Pilos podemos hablar de que está ubicado en una colina que está cercana al mar. Dicha colina recibe el nombre de Ano Englianos y está separada de la llanura costera por dos profundos valles. Entonces, bueno, vemos que ellos de alguna forma siempre buscaban tener un espacio que limitara a los potenciales visitantes indeseados. Em, Como les comenté anteriormente, llegan a expandirse por Rodas. Aquí está Rodas. También todo Asia Menor y la isla de Chipre. Así dominan las principales rutas marinas del Mediterráneo. Ok, vamos a seguir. Eh, la escritura. La escritura es conocida como el lineal B. Esta denominación es simplemente porque se consideró más avanzada que el lineal A, otro tipo de escritura anteriormente descubierto. Se descifró en 1952 por Michael Ventris y John Chadwick. Aquí lo vemos en una serie de tablillas de barro. Estas tablillas fueron encontradas en gran cantidad, hecho que
que sirvió para conocer un poco más de esta cultura, puesto que lo que rodea toda esta cultura antes de estos descubrimientos arqueológicos es una incertidumbre bastante extensa. Em, Ayudó a su conservación que el hecho de que fueron cocidas durante un incendio en Palacio por allá ya del año 1450 antes de Cristo, si no me equivoco. Em, Exactamente. Y fueron descubiertas en el Palacio de Creta como tales, en Noxos. Ok. Bueno, la estructura social. Dentro de la estructura social podemos identificar bueno, estos, em, estos primeros cuatro serían la clase alta. Tenemos al Anax o Wanax, que sería el rey, el mandatario absoluto. Los Laguaguetas, que es un lugarteniente o primer ministro. Eh, bueno, en algunos documentos se refieren a ellos como primer ministros en sí. Eh, los siguientes serían los Sequetai, que es un representante de las clases altas y dirigentes. Luego vienen los Telestai, que es un terrateniente que se encargaba de intervenir en los campos circundantes a, a Palacio. O sea, tenía una función de intervenir en este tipo de campos. Luego, en el grueso de la población, que serían los coréteres, que transmiten las órdenes de Palacio a la población común, y los artesanos, cabe resaltar, bastante habilidosos y comerciantes como tales, eh, muy abundantes dentro de todo el territorio micénico. Bueno, finalmente encontramos los últimos dos peldaños, los damos, que son los trabajadores de la tierra como tal, y los esclavos. Cabe resaltar en este último que se da también la esclavitud de mujeres, y, o sea, no era raro que hubiera una mujer en este estatus. Eh, bueno, vamos a proseguir. Bueno, esto que vemos aquí, y es importante, y es lo que les comentaba, que los artesanos son sumamente hábiles. Esta es la máscara de Agamenón, descubierta por Heinrich en el siglo XIX. Hubieron ciertas teorías que intentaron desmeritarla, pero desde la perspectiva oficialista del gobierno griego es una reliquia verídica. Bueno, ok. Bueno, a continuación seguiríamos con la parte del comercio como tal. Se puede dividir en distintas categorías y según restos arqueológicos de gran valor y de materiales tan variados que se han encontrado, se pueden destacar algunos como el ámbar en los círculos de tumbas de Micenas, y estos se remontan más o menos al siglo XVI antes de Cristo. Em, y es que por el origen de la clase aristocrática micénica, em, siempre ha radicado en ellos una opulencia que llega debido al intercambio comercial constante con el norte de Europa y con la invadida Creta también. Tras este último evento, cabe resaltar que parte de lo que se conoce como el periodo de gloria de los palacios, que va desde el siglo XIV al XIII antes de Cristo. Bueno, para proseguir con la cuestión de las categorías, podríamos dividirlo en la importación como tal, la importación de materias primas, como por ejemplo el oro de Egipto, el ámbar del Báltico o hasta el marfil de Siria, y posteriormente
se exportan, bueno, se trabajan por los habilidosos artesanos que, bueno, como ya dijimos, aprendieron mucho de la cultura minoica. em, y se exportan cerámicas, muchas cerámicas, aceites perfumados y ungüentos. Estos últimos son realmente importantes y constituyen el producto de exportación más importante de la sociedad micénica como tal. Estos aceites perfumados y ungüentos, entre los que destacan el de rosa, el de cípero o juncia de olor, líquen aromático y saúco. Además, la orfebrería. eh, Se hacían trípodes de oro, entre otras cosas, y mucho material textil. Em, Aparte de, bueno, al principio comentamos las cerámicas, pero las cerámicas también se producían en serie para em, contener estos aceites y ungüentos de los cuales estamos hablando. Dentro de los ungüentos se utilizaban muchas especias como la menta, el azafrán, el apio, comino, sésamo, cilantro, entre otros. Em, mm, y dentro del consumo local podemos mencionar el trigo, la cebada, higos. Estos tengo entendido que se utilizaban también para los periodos más difíciles. Olivos, aceitunas, vinos dulces, pies, harinas. Y también, por supuesto, practicaba la ganadería ovina y de carneros capados para utilizar su piel o pelaje. Em, Como había dicho antes, se sabe que hubo una fuerte presencia de comerciantes micénicos, no solo en las áreas ya anteriormente mencionadas, en el mar Egeo, sino también em, en Italia y Sicilia. Em, y también se ha llegado a ubicar productos micénicos en lugares como la península ibérica o la Baja Sajonia en Alemania, demostrando una habilidad y sobre todo una influencia indiscutible de esta sociedad en el comercio de Oriente y Occidente. Em, en cuanto a los metales, disculpen, en cuanto a los metales, podemos encontrar el oro, la plata, el plomo y la aleación de cobre y estaño que nos daría bronce. Esto se utiliza, como ya mencioné, en diversos tipos de artículos decorativos, también para carruajes, en los dos sentidos, en el práctico para realizar, para realizar estructuras que tuvieran resistencia y también como adorno y, em, y para la fabricación de armas en general. Bueno, aquí podemos visualizar una vasija de cerámica micénica. Esta representación que vemos acá se dice que es una de las más fieles de la, del físico de los micénicos como tales. Vemos una barbilla pequeña, poco prominente, eh, narices alargadas, grandes, y bueno, se ve como una especie de ojos grandes pero como rasgados, entre otro tipo de características físicas. Bueno, en cuanto a religión, podemos, bueno, podemos mencionar a Poseidón, que era uno de los dioses predominantes en los textos que se encontraron en, en Knossos. Bueno, hay que aclarar algo. Estos textos que se encuentran en las tablillas con lineal B que mencioné antes, eran de índole administrativo mayoritariamente, a como también pasaba en otras culturas, en los cuales no era tanto por una cuestión de contar una historia como tal o de perpetuar sus creencias, sino de simplemente poder contabilizar bien los bienes que se manejaban, cosechas,
exportaciones, importaciones y demás. Entonces, lo que se ha llegado a abstraer de estos textos es una información bastante limitada en la cual se hacen menciones esporádicas y hasta se ha podido diferenciar de que a veces hay dioses que durante este periodo de la historia eh, se llamaban o tienen nombres muy similares a otros del periodo clásico, sin embargo no era exactamente el mismo dios. Eh, por ejemplo, como les acabo de decir, Poseidón era uno de los más mencionados y, y en este caso tiene que ver con una deidad, ¿cómo se puede decir? Con poderes mm, tectónicos, o sea, era una deidad que tenía que ver con los movimientos telúricos. Entonces, así como vemos la diferencia de este periodo al clásico, hubieron otros muchos dioses que también que también sufren estos cambios de un periodo a otro. Eh, Entre los que podemos mencionar está Zeus, Poseidón, Atenea, Hera, Ilite, Artemis, Apolo, Ares y Dionisio, entre otros. También en cuanto a sus lugares de culto como tal, bueno, no se han encontrado instituciones que albergaran o aposentos que albergaran este tipo de culto. Se cree que el culto tenía una intención más doméstica, aunque también se han identificado edificios en las ciudadelas que constan de una habitación central con una forma oblonga, eh, redondeada y rodeada de pequeñas habitaciones. eh, que se dice que tal vez podría haber servido para el culto religioso. Sin embargo, es información que no se ha podido constatar por todos estos vacíos documentales que hemos estado comentando. Em, la arquitectura. La arquitectura destaca el Megarón, las ciclópeas, el tolos de tumbas en fosa y cubiertas. Em, de estas últimas, bueno, podemos mencionar el tesoro de Atreo, que ahorita más adelante les voy a mostrar un par de fotos. Y en cuanto a estas murallas que les mencioné, las ciclópeas, bueno, son murallas de gran altura. em, Se encargaban básicamente de proteger a la ciudad. Podían llegar a tener un espesor de hasta 8 metros y a veces tenían incluso em, pasadizos en medio de la muralla como tal. Era el medio de protección para, para cubrir toda la ciudad y alejar a vecinos belicosos o violentos, entre otras cosas. Bueno, aquí vemos la famosa Puerta de los Leones. Aquí la vamos a acercar. Esta sería la parte superior de la Puerta de los Leones. Vemos que son estructuras sumamente grandes. Eh, y aquí tenemos lo que sería el tesoro de Atreo. El tesoro de Atreo, bueno, vemos, es una tumba. Eh, Esto tiene aproximadamente unos 8 o 9 metros de altura como tal. Y por dentro se vería algo así. Cuando se tiene una perspectiva de la visión interna, parece como una especie de cúpula. Vemos que aquí tiene como una curvatura, sin embargo, aquí se vuelve algo más puntiaguda, termina en punta en la parte interna. Esto también se llamaba falsa bóveda, le llamaban algunos. ¿Ok? Y el megarón, que es básicamente se traduce como gran sala o gran salón.
Solía estar a un lado del patio central y frente al altar y constaba de tres partes: el pórtico, el cual es abierto con dos columnas, el vestíbulo, también llamado pronaos, y la sala principal, también llamada cela o naos. Em, Esto que vemos aquí, el Megarón, es parte del Palacio Micénico y cabe resaltar que es el antecedente y el precursor de todos los demás templos de la época clásica. Eh, Esto como tal no era un templo, era una sala para distintos tipos de actividades y bueno, para la vivienda del rey y demás. Em, pero esto sirvió de inspiración luego del- de la invasión de los dorios. Empieza a utilizarse como sitio de culto. Em, eh, Viene, bueno, también a los reyes recibían a sus huéspedes en este lugar y llevaban a cabo, como dije, diversos tipos de actividades, banquetes rituales o simplemente escuchaban en privado las presentaciones de los cantores épicos o rapsodas. Em, Sin olvidar, por supuesto, que aquí se llevan a cabo los consejos de guerra. Bueno, no sé si lo mencioné, pero eh, las ciclópeas se llaman así porque por la creencia de que fueron construidas por, por cíclopes, debido al tamaño monumental de sus rocas. Em, Esto nuevamente nos ayuda a ver la fusión que hubo entre los hechos históricos verídicos y la mitología en la época posterior a esta, los cuales de alguna manera no habían podido interpretar muy bien em, y discernir qué era lo real de lo mítico. Em,